Teníamos una entrevista pautada y estamos en línea con Juan Bosch. Juan Bosch es presidente de SAESA, es una comercializadora de energía y experto en temas de comercialización energética a nivel internacional, así que nos puede aclarar o dar un panorama más preciso de cómo esta situación en el Medio Oriente, concretamente en Irán y alrededores, está afectando a la economía internacional y eventualmente a la Argentina. Juan, buenas tardes, ¿cómo le va? Los saludamos Sergio Cerrique y Alejandro Matvezuc en el programa Desbordados por Ecomedios. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto y un gusto estar con ustedes. Estamos en una realidad muy confusa y muy volátil, así que vamos a intentar comentarla, no sé cuánta luz podremos echar. Digamos, una de las, normalmente es casi una reacción pavloviana que tenemos los periodistas, hablamos del petróleo, pero en este caso el impacto mayor se dio sobre el precio del gas, en términos del aumento del porcentaje, digamos, del precio. ¿Cómo nos explica un poco qué es lo que está sucediendo qué es lo que explica eso y cómo eventualmente repercute en el flujo internacional? Sí, efectivamente se vio un alza aparente, visible en el precio del petróleo, pero un alza mucho mayor en el precio del gas natural, fundamentalmente porque en Qatar está la mayor planta de gasificación, de producción de gas natural licuado, de GNL, parecida a las que estamos haciendo en Argentina, pero produce un quinto del GNL de todo el mundo. Entonces, el impacto que produce el cierre de esa planta que tuvo que cerrar porque al no poder evacuar el GNL a través de los buques metaneros, ya no puede producir más GNL y el proceso de reapertura es un proceso complejo que lleva tiempo. Entonces, si bien por el estrecho de Hormuz pasa cerca del 20% de todo el petróleo del mundo, hay más fuentes de producción de petróleo y otras rutas de producción de petróleo que las que hay de GNL. Entonces el impacto en el GNL fue mucho más perceptible, porque es un mundo con mucho menos jugadores. Juan, desde el punto de vista inmediato, uno puede, en ciertas reacciones que hubo, ciertos comentarios que hubo, como que esto es un dato en principio favorable para la Argentina. Se firmó hace 48 horas el contrato del proyecto Southern Energy con compradores internacionales de Alemania, pero esto es una circunstancia de corto plazo, de inmediato, pero si se puede hacer un análisis más estructural de cómo esto puede cambiar o reconfigurar el escenario internacional en términos del comercio de gas y cómo esto le impacta a la Argentina, le juega a favor o en contra de la Argentina. Con mucho gusto. Lo primero que uno nota es que estamos frente a una calamidad, ¿no? Esto no puede alegrar a nadie y es de desear que se solucione lo más pronto posible. Dicho eso, nos encuentra en una situación argentina muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Nosotros éramos deficitarios en términos de energía y ahora somos superavitarios en términos de energía, fundamentalmente por las exportaciones de petróleo. Entonces, un primer impacto al subir el precio del petróleo es que los ingresos que tiene la Argentina son mayores. Y el segundo impacto, hablando ya del GNL, efectivamente Argentina viene esgrimiendo como un argumento para la producción y comercialización de GNL, que estamos muy lejos de todas esas zonas de conflicto, incluso antes de que estallara esta guerra. Entonces, de alguna manera Argentina sigue presentándose ante el mundo como un proveedor confiable y lejos, no solo de la zona de conflicto en materia de producción, sino también lejos de esas rutas que pueden estar afectadas ante estos conflictos. En ese sentido, Argentina se presenta como una propuesta sólida y atractiva para los distintos consumidores de GNL. Entonces tenemos un rol para cumplir y lo podemos cumplir. Ojalá que este conflicto se solucione a la brevedad posible, pero no deja de ser cierto que Argentina es una opción atractiva. O sea, esto ratifica estas condiciones favorables de la Argentina como productor de gas y, por otro lado, como una zona relativamente tranquila desde el punto de vista estratégico, digamos, desde el punto de vista de guerra-paz.
Ese sería un poco el punto fuerte. También tiene otro impacto esto, Ajá. que no es tan positivo. Argentina importa GNL, si bien somos superavitarios en términos de energía y también en términos, o sea, en términos de energía global, petróleo, gas y electricidad, y también en términos de gas natural, eso no quita que en una ventana de invierno somos importadores de gas natural licuado. Necesitamos para el pico de consumo de invierno importar gas natural licuado. Eso es entre mayo y julio, que tenemos que importar gas natural licuado, estamos viendo precios para esa importación muy elevados, y este va a ser el primer invierno en que esa gestión la va a hacer una empresa privada. Se está licitando ahora la empresa que va a ser la encargada de importar y comercializar el GNL para Argentina a través de la terminal de Escobar. Entonces, ahí, así como tuvimos un impacto favorable en los precios de petróleo, vamos a tener un impacto desfavorable en los costos de adquisición del gas natural licuado. ¿Y el gas que se está exportando, hay algún otro gas que se está exportando en este momento por gasoductos, algo a Brasil o algo a Chile? Correcto, mayormente a Chile, un poquito a Uruguay y algunas pequeñas exportaciones hubo a Brasil vía Bolivia, pero fueron muy puntuales. Y lo que más se exporta es a Chile, eso es gas en estado gaseoso, no es gas industrializado, no es gas licuado. ¿Y esos precios son contractuales o responden al mercado spot? Esos precios son contractuales y respetan cierto marco regulatorio que fija la Secretaría de Energía. Hay un precio mínimo y dentro de ese contexto regulatorio las partes lo pactan libremente, puede ser en condición de contrato mensual o anual o en condición spot también. Lo que mencionó Juan, a partir de esta próxima año, en el caso de la terminal de Escobar, que se va a licitar y lo va a adquirir, lo va a operar, quiero decir, lo va a administrar una empresa privada. En el caso de Bahía Blanca eso no va a ser así, lo va a seguir administrando ENARSA. ¿Cómo va a ser el conjunto, digamos, del movimiento de gas de la Argentina a partir de este año? ¿Cuál es el balance del cambio respecto de lo que fue hasta el año pasado? Lo que se está previendo es que solamente va a funcionar la terminal de Escobar, no la de Bahía Blanca, sino que vamos a importar GNL vía Escobar. Y efectivamente hay una licitación en marcha que se abre en las ofertas el 6 de abril y hacia finales del mes de abril ya se va a adjudicar a quien sea el responsable de esta operación de importación y venta. Esa empresa va a tener que negociar con los distintos comercializadores globales la compra de barcos, se habla de entre 15 y 20 barcos según la proyección que cada uno tenga, y una vez comprados va a tener que ocuparse de venderlo a la demanda interna. Es todo un desafío, es la primera vez desde el 2008 que vamos a tener esta gestión en manos privadas. Antes lo importaba el Estado y ese costo de alguna manera se sociabilizaba, ¿no? Quedaba pagado con los impuestos generales. Una de las cosas que dijo el presidente en el discurso del domingo a la noche, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, en un momento dijo, bueno, tenemos energía abundante y la energía abundante y barata es lo mejor para la producción. ¿Cuál es el panorama a partir de este evento, digamos, de esta guerra, de esta situación? ¿Cómo lo ve para este año? ¿Vamos a tener gas abundante o energía abundante y barata o más bien vamos a una situación... Digo, ese análisis de energía abundante y barata es para decir, tenemos mucho gas y por lo tanto se pueden desarrollar cadenas industriales, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes y otras producciones, porque tenemos el recurso. Pero en lo inmediato esto va a ser así o vamos a un precio realmente más alto que pueda impactar o meter presión sobre el nivel de inflación. En materia de gas natural, que es a lo que nos estamos refiriendo, hoy efectivamente contamos con récords de producción de gas natural cada mes, estamos registrando nuevos récords y eso ha desplazado mucha importación de energéticos, fundamentalmente de gas de Bolivia y también de GNL. Al haber más gas natural
en condición gaseosa, no industrializado, disponible en Argentina, es menor la cantidad de GNL que hay que importar. Eso es lo que nos permite hablar en el 2012 de menos 7.000 millones de dólares, o sea que importábamos más de lo que exportábamos, 7.000 millones de dólares en energéticos, y en el 2025 más 7.000 millones de dólares. O sea, tuvimos un swing de 14.000 millones de dólares, que es una cosa muy importante. Entonces, ya tenemos gas abundante, tal como usted decía hace un minuto. Y ese gas efectivamente es competitivo, porque ese gas, si uno lo compara con el precio de gas que tiene que pagar un país que no tiene los recursos que tiene Argentina, es muchísimo más competitivo. Estamos hablando de un gas entre 2 y 3 dólares, y si uno fuera a Brasil encontraría precios que lo duplican o triplican en muchos casos. Entonces, eso sería para el comprador gas local. Abundante, gas competitivo, y eso va a seguir siendo así, y es una gran oportunidad para industrializarlo, porque el gas en estado gaseoso no es un commodity, porque uno no se lo puede llevar en un barco, en un container. Claro, para llevarlo en un barco hay que industrializarlo y transformarlo en GNL, que es uno de los proyectos que impulsan el consorcio que usted mencionaba al comienzo. Entonces, este gas en estado gaseoso es una gran oportunidad para transformarlo en más valor agregado en Argentina. Fertilizantes, como decía, energía eléctrica o cualquier otro producto industrial que sea que requiera una energía competitiva. Alejandro, estás en línea, si tenías alguna pregunta. Sí, estoy escuchando atentamente, estoy siguiendo atentamente los detalles de la entrevista, y la verdad es que me da la sensación de que, bueno, que seguimos dando vueltas sobre las principales exportaciones en Argentina, que son el agro, que rebrotó fuerte tras la sequía del 2023, la energía y petróleo, especialmente por Vaca Muerta, minería, ¿no?, y economía del conocimiento. Ahora bien, los sectores ligados al mercado interno, como la industria, el comercio, la construcción, salvo algunos emprendimientos que estamos viendo en la capital, las pymes, toda esta parte del aparato productivo están con problemas porque nada de esto, nada de lo que estamos hablando les cambia el panorama, más allá de una mejoría en el precio del gas o de la electricidad, etcétera. Pero no se me ocurre que la pyme de Argentina, que esto es el grueso de lo que hay en Argentina, bueno, se beneficie con algo de esto, ¿no? Juan, la última pregunta, a partir, digamos, de esta privatización digamos que la administración de las importaciones de gas ya no va a estar en ARSA, va a ser una empresa privada, ¿qué expectativa tiene de cómo va a funcionar? ¿Va a ser mejor? ¿Qué va a cambiar desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de los efectos económicos sobre la Argentina? Es un poco pronto para aventurar una opinión, porque la licitación acaba de publicarse y aún ni siquiera se presentaron las ofertas. En líneas generales, uno pensaría que una gestión privada puede ser más diligente y más eficiente en la asignación de los costos, en el análisis de riesgos, y que podría lograrse alguna eficiencia, pero todavía falta que la licitación marche, que se presenten las ofertas, a ver qué cantidad y qué variedad de opciones hay, y que finalmente se ejecute. Y es muy importante ver cómo viene el invierno. En un invierno más templado, el consumo de gas es francamente menor, entonces la necesidad de importación también es mucho menor. En un invierno muy crudo, esto se dispara. Y es verdad que estos cambios energéticos no le impactan directamente a la cuenta de las pymes, pero yo siempre me quedo pensando qué ocurriría si esta situación global nos hubiera encontrado con un déficit energético como el que se veía hasta el año 22, muchísimo peor, claro, o con una inflación galopante, o con alguna otra situación de ese tipo. Yo no soy economista, ni mucho menos, pero me parece que la situación energética de alguna manera, aunque sea indirecta, amortiguará el impacto que está teniendo esta situación. Ayuda, no define, pero ayuda.
Muchas gracias, Juan. Es un gusto para mí. Muchos saludos. Buenas tardes. Hasta cualquier momento. Era Bueno. Juan Bosch, presidente de SAESA, que es un comercializador energético, bueno, y con el conocimiento del mercado local y el mercado internacional, y esta novedad, digamos, de que a partir de este año, y con esta licitación que mencionó, la importación de GNL que la hacía antes Enarsa, una empresa estatal, que perdía, uno de los principales ítems de los subsidios energéticos era Enarsa. Ahora ya no va a ser así. Vamos a ver cómo va a funcionar esto. Bueno, él dijo que todavía es muy temprano porque no se conocen bien los pliegos, etcétera, pero en principio se esperaría que funcione de mejor modo. Y la contracara de esto, Alejandro, y lo menciono antes de ir a una pausa, a un intervalo, es lo que ocurrió a principios de 2022, en febrero de 2022 más concretamente, cuando Rusia invadió Ucrania. ¿Qué pasó ahí? Ahí el precio del gas se disparó, Europa entró en una crisis energética importante, tuvo que cambiar su dieta energética, cortar la relación a través de la importación del gasoducto del Mar del Norte, y la Argentina, ese invierno, porque esto fue en febrero y bueno, impactó los precios del gas, y Argentina se encontró con que no había comprado todavía ningún barco de estos buques metaneros, y los tuvo que salir a comprar a las apuradas porque no había comprado antes, y tuvo que pagar hasta, él mencionó que el precio del millón de BTU ahora está entre $2 y $3, lo tuvo que pagar hasta 22. Hubo barcos que se pagaron a $46 el millón de BTU. De todas formas, aclaro una cosa: la guerra esa Rusia-Ucrania, en términos comerciales, a la Argentina la favoreció, porque también picaron para arriba y espectacularmente los precios del agro, y Argentina justo estaba en el momento en que salen la venta de la agroexportación, y por lo tanto en el balance comercial la favoreció. Pero en el Estamos hablando sector de energético una, fue muy negativo. un buen